buenas tardes. Soy Patricio Marenzi, pertenezco al área de capacitación que depende de la gerencia técnica de esta Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hoy vamos a ver riesgo básico en electricidad, es decir, riesgo eléctrico. Vamos a ver primero qué es riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule corriente por el cuerpo humano o que uno esté expuesto a un cortocircuito o a un arco eléctrico. Esto nos puede pasar tanto en el área laboral como en el área de nuestro hogar. Es decir, el riesgo eléctrico está presente en todos lados. Por eso es muy importante tener conocimientos básicos para poder protegernos. ¿Qué necesitamos para que exista tensión y circule corriente? Necesitamos un circuito cerrado y una fuente de tensión. Y vamos a ver que para poder explicar el tema de la corriente eléctrica, lo vamos a asimilar o en forma análoga como si fuera agua. ¿Por qué? Porque explicar la electricidad, algo que no se ve, es muy difícil. Todo lo que no se ve es mucho más difícil de explicar de lo que se ve. Entonces, con analogía a través del agua, vamos a ver cómo explicándolo como si fuera agua, lo vamos a poder transmitir mucho mejor y se va a poder entender más fácil. Eso lo vamos a ver en unos pasos más adelante. Definimos magnitudes. Tenemos magnitudes como intensidad de corriente, que se denomina en amperes, resistencia, que se mide en ohm, y tensión o diferencia de potencial, que se denomina voltaje o volt. Tenemos que tener en claro que la resistencia, es decir, un cuerpo es resistente cuando ofrece una traba para el paso de la corriente. Cuando es totalmente resistente se llama dieléctrico. El cuerpo humano, nosotros, somos 75% de agua con sal, por lo tanto somos buenos conductores, es decir, estamos expuestos a que la corriente circule a través de nuestro cuerpo. Para que circule corriente necesitamos diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo circula la corriente? Porque va de una diferencia de potencial, de un potencial a otro potencial. Lo vamos a explicar ahora con analogía del agua. Entonces, supongamos que tenemos dos recipientes, un recipiente con agua a una altura, entonces va a tener una diferencia de potencial, y otro recipiente con agua a nivel de piso. Lo unimos con un tubo, ¿y qué va a pasar? El agua que está a cierta altura va a ir hacia el recipiente que está más abajo. Si yo este recipiente lo pongo al mismo nivel del otro, al no haber diferencia de altura no va a circular agua. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la corriente eléctrica. Si yo toco algo de metal y está potencial cero, mi cuerpo sería el conductor, digamos el tubo, que va a transmitir la corriente a otro potencial, que sería la Tierra, que también está potencial cero. Entonces, si yo toco que está algo potencial cero, estoy parado sobre tierra, como no hay diferencia de potencial, no circula corriente y yo no sufro ningún daño. Ahora, si yo voy a tocar un borne de un tomacorriente, que está la fase a 220 volt, estamos en una diferencia potencial de 220 volt. Cuando yo toco eso, esa corriente que está en una diferencia potencial va a querer recorrerme, atravesarme para ir a un lugar más bajo. ¿Cuál va a ser el lugar más bajo? Donde estoy parado, que es tierra. Entonces, ahí, como estoy tocando, claro, está en un potencial de 220 volt, la corriente va a querer salir de ahí, ¿a través de quién? A través mío, que soy el conducto que lo va a llevar a tierra, a un lugar que tiene un potencial más bajo. Por eso circula corriente. Y así podemos entender un poco mejor por qué circula la corriente cuando yo toco algo con diferencia de potencial. Tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La continua es la que tenemos en las baterías de los autos, las pilas, tracción de trenes y subterráneos y algunos motores eléctricos. Y la otra corriente es la corriente alterna. La corriente alterna puede ser monofásica o trifásica. ¿Qué significa monofásica o trifásica? Monofásica significa que normalmente son las instalaciones domiciliarias, no llega un cable de fase y un cable de neutro. Es decir, nos llegan dos cables. Y ahí tenemos una diferencia de potencial entre fase y neutro de 220 volts. En las instalaciones trifásicas nos llegan 4 cables, 3 de fase y 1 de neutro. La diferencia de potencial entre fase y fase va a ser 380 volts y entre fase y neutro va a ser 220. Esa es la diferencia que tenemos entre monofásica y trifásica. ¿Qué accidentes podemos tener nosotros frente
a los efectos de electricidad. ¿Qué nos puede pasar? Una cosa que nos puede pasar son los arcos eléctricos, un cortocircuito. Un cortocircuito es un arco eléctrico, es una liberación muy fuerte de energía. ¿Qué genera esta liberación fuerte de energía? Quemaduras por el arco eléctrico y por proyección de materiales que se funden por esa energía. También nos puede provocar quemaduras por las radiaciones de ese arco y nos puede generar lesiones oculares por la fuerte luminosidad que genera. Es decir, esa es una cosa que nos puede pasar, los arcos eléctricos intensos. Lo otro que nos puede pasar es que formemos parte del circuito. Es decir, si formamos parte del circuito, la corriente nos va a atravesar el cuerpo. Y ahí nos pueden pasar 5 cosas, que vamos a ver qué son estas 5 cosas que nos pueden pasar. Una que nos puede pasar se llama tetanización muscular. ¿Qué es la tetanización muscular? Cuando circula corriente por los músculos se tetanizan. Es decir, termina el músculo agarrotado, comprimido. Es decir, el término se quedó pegado. ¿A dónde viene el término se quedó pegado? Yo toco algo que tiene corriente, circula corriente por mis músculos y mi mano se contrae, no la puedo dominar porque la tetanización del músculo hace que yo no lo pueda manejar y me quedo pegado, me quedo agarrado a eso y no me puedo soltar. ¿Qué hago si yo veo a alguien que se está quedando pegado en algo? ¿Qué debo hacer? Debo cortar la fuerza motriz. Es decir, debo al tablero y cortar la fuerza motriz. Si no sé dónde está para cortar la fuerza motriz, debo tratar de desprenderlo de ahí. Bueno, nunca tengo que ir a agarrarlo, pues si yo lo voy a agarrar, me va a tetanizar los músculos a mí y me voy a quedar pegado con él. Debo tratar de separarlo a través de algo que sea aislante y pegarle un golpe, si es en la mano, para soltarlo de la mano. Esa es la tetanización muscular. Lo otro que me puede pasar, que también se tetanizan los músculos, es el otro término que se utiliza. Uno es, me quedé pegado, o se quedó pegado, y otro es, me di una patada. ¿Qué significa me di una patada? Cuando yo toco algo que tiene electricidad, lo toco así, los músculos del brazo se tetanizan y me generan esta reacción. Y es como si alguien me hubiese generado una patada. Por eso se dice el término, me di una patada. Pero es por tetanización muscular. Lo segundo que me puede pasar es que la corriente eléctrica pase por el músculo del diafragma, que es el músculo que hace que los pulmones se expandan para poder respirar y poder respirar normalmente. Si se tetaniza este músculo, no puedo respirar y sufro asfixia. Lo tercero que me puede pasar es que la corriente eléctrica pase o afecte el centro de respiración que está acá en el cerebro y tengo un paro respiratorio. Lo cuarto es la fibrilación ventricular. ¿Qué es esto? Cuando circula corriente por el corazón, puede entrar en fibrilación. ¿Qué significa? El corazón funciona como una bomba, va bombeando continuamente la sangre. Si entra en fibrilación, el corazón empieza a vibrar y deja de bombear. Y estamos en un gran problema. Por eso hay que tener mucho cuidado. Eso se llama fibrilación ventricular. Y lo quinto que me puede producir son quemaduras. En realidad las quemaduras, cuando pasa la corriente, según la intensidad de corriente y la potencia, la tensión que estoy expuesto, va a ser menor o más grave las quemaduras. Va a depender entonces de la intensidad de corriente que va a circular por mi cuerpo. Nosotros podemos pasar estas 5 cosas y podemos decir, pero ¿cuánto tiempo, qué cantidad de corriente necesitamos? Vamos a ver un gráfico donde tenemos en el eje horizontal en miliamperes y en el eje vertical en milisegundos. Entonces tenemos 4 zonas. Una primera zona, que es una zona en la cual no nos vemos afectados. Una segunda zona, que es el umbral de percepción, es decir, yo empiezo a percibir algo que me está haciendo cosquillas. La tercera zona es el umbral de autoliberación, de tetanización muscular. Y la cuarta zona es la zona de fibrilación ventricular. Por lo tanto, veamos, pongamos un ejemplo que dice 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos. 2 segundos a 10 miliamperes, ya entramos en el umbral de la autoliberación. Ya podemos empezar a tener tetanización muscular. Y también para 2 segundos a 50 miliamperes entramos en la zona de fibrilación ventricular. Es decir, fíjense con qué poca intensidad de corriente y relativamente poco tiempo podemos tener algunos de los causas o de los problemas que ya contamos en la filmina anterior. La normativa establece que todo personal que va a hacer trabajos en instalaciones eléctricas
esté capacitado, instruido, que sepa a los riesgos que está expuesto y utilice los elementos y maquinarias o equipos adecuados para ese trabajo. Eso dice la normativa. Y también dice nuestra normativa que todo lo que se refiere al cumplimiento de la reglamentación de ejecución de tareas o equipos, se va a respetar lo que indica la Asociación Electrotécnica Argentina. Es decir, nuestra legislación manda como referencia a esta asociación. Asociación Electrotécnica Argentina va a fijar algunas reglas que tenemos que respetar. Tenemos dos posibilidades de contacto, lo que se denomina contacto directo y contacto indirecto. ¿Qué es el contacto directo? El contacto directo es cuando yo toco algo directamente que está con tensión. Supongamos un cable pelado. Un cable pelado está con tensión, yo lo toco, es un contacto directo. Desarmo un tomacorriente, toco el borne de fase del tomacorriente y es un contacto directo. En un tablero lo abro, lo desarmo y toco algún borne, también es un contacto directo. ¿Qué protecciones existen contra el contacto directo? La normativa establece, el 351, en el anexo 6, figuran todas las medidas de prevención que puedo tener. En contacto directo establece protección por alejamiento. ¿Qué significa? Alejo ese posible cable que esté descubierto para que no lo pueda tocar. Ejemplo, el tendido aéreo de cables. La otra, protección por aislamiento, es decir, aíslo eso que tiene tensión para que, por más que lo toque, no tenga un contacto directo. Y lo tercero, protección por medio de obstáculos. Ejemplo, un tablero eléctrico. Tengo el tablero, yo no puedo tocar nada. Si lo abro, el tablero debe tener una contratapa que evite que pueda tocar algún borne para tener contacto directo. Esas son las tres protecciones que debo tener o debo cuidar o tener en cuenta para el contacto directo. El otro tipo de contacto que puedo tener es el contacto indirecto. Y acá en el contacto indirecto es cuando yo toco algo que en realidad no tendría que darme corriente. Supongamos una máquina, una herramienta, nuestra heladera de casa, que en realidad no me tiene por qué dar corriente. Ahora, si tiene una falla en la instalación, en los cables que alimentan esa heladera o esa máquina, y uno está tocando la carcasa, voy a tener un contacto indirecto. Es decir, algo que no me tendría que generar ninguna descarga eléctrica, me va a generar una descarga eléctrica. ¿Cómo me protejo de esto? ¿Qué dice la normativa? La normativa establece que es obligatorio tener la puesta a tierra de las masas. En esto hago hincapié porque tenemos una resolución, la resolución 900 del año 2015, que establece el protocolo de medición de puesta a tierra y continuidad de la instalación de puesta a tierra. Es decir, establece cómo se va a medir, cada cuánto se va a medir y qué se tiene que medir y cómo se tiene que medir. Eso está, dijimos, en la resolución SRT 900 del año 2015. La puesta a tierra consiste en una jabalina que se introduce en la tierra, que permite una gran conductividad. La Asociación Electrotécnica Argentina establece que para instalaciones domiciliarias esa resistencia no puede ser superior a 40 ohm. 40 ohm es una resistencia muy pero muy baja. Entonces dice, la puesta a tierra en una instalación domiciliaria no puede superar los 40 ohm, desde la jabalina hasta lo largo de toda la instalación. Es decir, debe haber continuidad de la jabalina a toda la instalación eléctrica de mi casa, y la resistencia no puede superar los 40 ohm. ¿Eso qué genera? Eso genera un camino muy fácil para la corriente. Entonces, la corriente es como el agua, va a buscar siempre el camino más fácil. Si tiene un camino muy fácil, va siempre a buscar ese camino. Por eso se busca que tenga una baja resistencia, para que sea tentador a la corriente a ir por ahí, y no por ir por otro camino. Después tenemos dispositivos de seguridad. ¿Qué dispositivos de seguridad tenemos? Tenemos, según el 351, ¿no? El anexo 6, de protección pasiva y de protección activa. De protección pasiva lo vamos a enumerar y de protección activa vamos a enumerar uno solo. El 351 determina 3 tipos que uno puede elegir. Pero nosotros en este caso vamos a elegir uno solo para explicarlo porque el tiempo y el tipo de profundidad del tema da para solamente explicar este tipo de protección activa. Veamos la protección pasiva. ¿Qué dice el 351? Puede ser con doble aislación. ¿Qué significa doble aislación? Que el fabricante de esa máquina o herramienta me garantiza que no puedo tener ningún contacto directo. Y se tiene que identificar con qué símbolo, un cuadrado dentro de otro. En algún lugar de la carcasa de esa herramienta, máquina o electrodoméstico, si no tiene la patita a tierra va a ser porque tiene doble aislación. Entonces el fabricante me garantiza que no puedo tener
un contacto indirecto. Tener aislación, es decir, estar aislado para no ser conductor a tierra. De esa manera, si yo no puedo conducir nada a tierra, no soy parte del circuito. Entonces, aislar. La tensión de seguridad. Se establece como tensión de seguridad hasta 24 volts. ¿Qué me está diciendo eso? Que 24 volts, hasta 24 volts, puedo trabajar sin medida de seguridad. ¿Por qué? Porque con esta diferencia de potencial o de tensión, nuestro cuerpo ejerce suficiente resistencia para que la corriente no nos atraviese. Entonces, nuestro propio cuerpo sirve como resistencia para que 24 volts no genere una corriente que nos pueda atravesar. Entonces, estamos a salvo de que la corriente circule por nuestro cuerpo. Después podemos usar separación de circuitos por medio de transformadores o conexiones equipotenciales. ¿Qué significa esto? Conectar todos los equipos, maquinarias, entre sí, aparte de la puesta a tierra, se conectan entre sí para que todos estén a un mismo potencial y no tenga posibilidad de tener una diferencia de potencial. Esto sería lo de protección pasiva. Dijimos que de protección activa vamos a ver uno solo del T51. ¿Qué es? Es el interruptor diferencial. El interruptor diferencial residual es el que nos va a proteger, uno de los métodos para protección, contra la contacto directo. Contacto indirecto. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en nuestra casa? Ustedes, si van al tablero de su casa, tendrían que tener, vamos a enumerar las medidas de prevención. Dispone de un interruptor diferencial, también llamado disyuntor, interruptor termomagnético, después vamos a explicar qué es cada uno, la conexión de puesta a tierra, que dijimos que es obligación, cables debidamente aislados y deben estar distribuidos en bandejas, conductos, no pueden estar sueltos o colgando los cables, deben estar realmente en forma contenidos estos cables, para que no estén al alcance de cualquiera. Tendido de cable seguro, lo mismo. Tableros cerrados y protegidos, señalización y capacitación. Volvamos a las tres cosas que tenemos que tener en nuestro tablero. Disyuntor diferencial o interruptor diferencial residual. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo diferencio un interruptor de una termomagnética? Bueno, vamos a explicar cómo, viendo el tablero, vamos a poder identificar cada cosa y saber para qué sirve. El interruptor diferencial nos protege de que circule corriente por el cuerpo. ¿Por qué? Porque el disyuntor o el interruptor diferencial va comparando la corriente que entra al tablero con la que vuelve. Si en algún momento hay diferencia, y esa diferencia se va a dar porque alguien está tocando algo y circula corriente por su cuerpo y hay una pérdida de corriente a través de tierra, entonces va a ver que la corriente que entra y la que sale, o la que vuelve, no es la misma. Si no es la misma, va a hacer saltar el disyuntor. Entonces, protege de que circule corriente por una persona o fugas de corriente. ¿Cómo se identifica? Lo vamos a identificar fácilmente. Porque tenemos, puede ser monofásico, como en este caso, o puede ser trifásico. Es muy fácil identificarlos. Si uno lo mira, tiene una tecla acá o acá. Y vamos a ver otro ejemplo que puede ser este, ¿no? Otra tecla ahí. Diferentes formas o modelos de disyuntor o interruptor diferencial. El fabricante me indica que una vez por mes debo apretar este botón o este botón. Cuando yo aprieto ese botón, el disyuntor o el interruptor diferencial salta y corta la luz. ¿Qué me está diciendo? Que este elemento está funcionando bien. Si yo aprieto el botón y no salta, ese disyuntor no sirve más, hay que cambiarlo. Por eso debo hacer pruebas periódicas de esto. Debo saberlo, porque si yo no hago pruebas periódicas, no sé si el interruptor diferencial en mi casa funciona o no funciona. De esa manera lo compruebo. Si no funciona, lo debo cambiar. No hay posibilidad de arreglarlo, pero hay que probarlo. Entonces, así diferenciamos un interruptor diferencial de una térmica. La térmica, vamos a ver una foto, o termomagnéticas, no tiene ningún botoncito de test de prueba. Vuelvo a insistir, abrimos el tablero de casa y nos fijamos si tenemos interruptor diferencial, que sería este o el que vimos antes, y si tenemos termomagnéticas, que tenemos distintas, tenemos unipolar, tetrapolar. ¿Para qué sirven las termomagnéticas? Las termomagnéticas nos protegen de otra cosa, nos protegen del consumo elevado de corriente. Es decir, protege el circuito de mi casa o la instalación eléctrica y protege del cortocircuito. Eso es fundamental. Pero no me protege que circule corriente por mi cuerpo como el interruptor diferencial. Protege de cosas separadas. Por eso debo tener los dos.
No puedo tener uno sí y otro no. Debo tener los dos. Y la norma pide tener los dos. Tengámoslo en cuenta. Por favor, en nuestro tablero nos fijamos interruptor diferencial y termomagnéticas. Para una cosa el interruptor diferencial y para otra cosa la termomagnética. Debo tener las dos. ¿Cómo salta la termomagnética? Porque consumo mucho. Cuando yo conecto muchos aire acondicionado o muchos calentadores eléctricos, salta la térmica. ¿Por qué saltó? Porque al consumir tanta corriente, detecta que consumo mucha corriente y que puede afectar el circuito y salta, antes que se afecte el circuito. Lo mismo en un cortocircuito, que un cortocircuito consume tanta corriente que hace saltar la termomagnética. Veamos ahora un resumen de todo esto y tenemos, dijimos, la puesta a tierra, jabalina, normalmente es una jabalina de acero recubierta por cobre, con un cable conectado y distribuido a toda la instalación eléctrica. En la patita vertical del enchufe, ahí tiene que llegar un cable verde con línea amarilla. Si es verde con línea amarilla, es tierra. Entonces, tengo la distribución de mi jabalina puesta a tierra. Y debo tener, dijimos, interruptor diferencial y termomagnética. Supongamos que en nuestra casa no tenemos puesta a tierra y no tenemos interruptor diferencial. Tenemos solamente térmicas. Si la heladera tiene un problema y el cable de la bocha o del motor toca la carcasa de la heladera, cuando yo voy a abrir la heladera, no tengo nada que me proteja. Voy a tener una descarga eléctrica, porque no tengo ni puesta a tierra ni tengo disyuntor diferencial. Entonces, ahí vemos que estoy totalmente descubierto. Por eso debo tener estas dos cosas. Supongamos ahora que tengo solamente disyuntor o interruptor diferencial. Entonces, sin puesta a tierra, cuando yo voy a abrir la heladera y está descompuesta como vimos antes, cuando circula corriente por mi cuerpo, el disyuntor o interruptor diferencial se va a dar cuenta y va a saltar. Y automáticamente me va a proteger. Pero debo saber que funciona. Para eso debo probarlo cada tanto, periódicamente. El otro caso que puede pasar, que no tengamos interruptor diferencial y tengamos puesta a tierra. Entonces, cuando yo voy a abrir la heladera, la puesta a tierra va a actuar siempre. ¿Qué va a pasar? La corriente va a encontrar un camino de muy baja resistencia para circular por la puesta a tierra. Cuando yo voy a abrir la heladera, como mi resistencia puede estar alrededor de 1500, 1400 ohm, la corriente no va a querer, digamos así, circular por algo que tiene que hacer fuerza. Va a circular por el camino más fácil. Por eso la puesta a tierra debe ser baja y se pide que no supere los 40 ohm. Si yo tuviera ahora, como debo tener, interruptor diferencial y termomagnética y puesta a tierra, cuando se produce la falla en la heladera, antes que yo vaya a abrirla, como va a circular corriente que se va a fugar a tierra por el efecto del motor, va a saltar el disyuntor antes que yo abra la heladera. Por eso a veces nos pasa que salta el disyuntor o el interruptor diferencial y no sabemos por qué pasa. Bueno, lo que podemos hacer, una forma fácil de comprobar, es desenchufar todo, apagar todo, levantar el disyuntor o el interruptor diferencial y si no salta, empezar a conectar y aprender cosa por cosa. Donde saltó significa que ahí tenemos un problema, porque está perdiendo corriente, fuga de corriente por algún lado. Esto más o menos es un resumen para que tengamos en cuenta que sí o sí debemos contar con esto. Entonces, por favor, lo voy a repetir, vayan a su tablero y verifiquen que tengan estas cosas. Si no, llamen a un electricista y colóquenlo, porque es la forma de protegernos. Para terminar, todos los que estudian electricidad saben que tienen que respetar las 5 reglas de oro. Estas 5 reglas de oro, ¿cómo son? Primera regla de oro, el corte efectivo de toda la fuente de tensión. Yo tengo que hacer un trabajo eléctrico. Antes de hacer el trabajo eléctrico debo cumplir con todas estas reglas. Primero, corto la fuerza motriz. Corte efectivo de la fuente de tensión. Corté. Una vez que corté, la segunda regla es bloquearlo. Debo evitar que cualquier persona, cuando yo esté trabajando, venga por cualquier motivo y accione esa palanca o accione ese interruptor. Entonces, ¿cómo se evita eso? Bloqueando. De esa manera, una persona viene, si cortó la luz, quiere encender y va a ver que está bloqueado, no va a poder. Entonces, esta regla es muy importante también. La tercera regla, antes de empezar a trabajar, es decir, corte efectivo, bloqueo, voy a trabajar. Antes de empezar a trabajar, debo hacer una comprobación con instrumentos adecuados para verificar que el corte fue efectivo. Es decir, que realmente donde voy a trabajar no hay tensión.
porque a veces puede pasar que algún circuito esté fuera de lo que se pensaba y tenga tensión. Entonces, antes de empezar a trabajar, compruebo que el corte haya sido efectivo. De esa manera me aseguro que estoy trabajando sin tensión. La cuarta regla es lo que se llama puesta a tierra y cortocircuito. Supongamos que voy a trabajar en un tablero. Entonces, en un tablero, los electricistas dicen, bueno, aguas arriba es la alimentación y aguas abajo es donde va ese tablero a alimentar a la zona de carga. Debo conectar un cable a puesta a tierra y ese cable hago cortocircuito con las fases que ingresan al tablero. Y lo mismo hago puesta a tierra y cortocircuito con la fase sin neutro que sale del tablero. De esa manera genero un lugar que está protegido de cualquier error o cualquier problema que alimente ese tablero. Y eso sería la cuarta regla. Y la quinta regla es señalización de zona de trabajo. Entonces, cumpliendo con estas 5 reglas, no estamos garantizando que la posibilidad de un accidente eléctrico sean prácticamente nulas. Igualmente, hay que tener cuidado, pero si respetamos esto, dijimos esto es riesgo, digo probabilidad. Si aplicamos las 5 reglas de oro, la probabilidad va a ser muy, pero muy baja. Cualquier cosa tenemos para leer, entonces, la resolución 900 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo del año 2015 y saber que tenemos como guía la Asociación Electrotécnica Argentina que nos va a guiar cómo tienen las instalaciones y los equipos que tenemos que tener. Por lo menos hasta acá dimos este pantallazo muy breve, muy básico de lo que es riesgo eléctrico. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, cualquier pregunta que quieran hacer la vamos a contestar vía mail, por correo electrónico, así que quedamos a su disposición. Desde ya, muchísimas gracias.